¿Cómo actuar en el ámbito del trabajo en orden a mejorar el bienestar de las personas y la productividad de las organizaciones? La psicología laboral nos da las claves. Nos centramos en la psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios y en la propuesta de un nuevo curso de posgrado en la UNED. Hablamos de psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios con la profesora Gabriela Topa Cantisano. Ella es profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días y a todos los oyentes. También nos acompaña Juan Carlos Pérez González. Él es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE, de la Facultad de Educación de la UNED. Ha grabado en muchas ocasiones para el programa de la Facultad de Educación y sobre todo de unos temas en los cuales él es especialista, porque es el fundador y director del Laboratorio de Educación Emocional de la UNED, EduEmo, y recuerdo que hace muy poco pues hablábamos también de esa Escuela de Inteligencia Emocional Victoria Gasteiz, de la cual es director académico. Empezamos, Gabriela, porque nos comente qué es la psicología laboral, cuáles son sus fines, sus objetivos. Bueno, pues la psicología laboral es en realidad la psicología aplicada a la actividad del trabajo. Intenta analizar todas aquellas variables, todos aquellos factores que pueden influir en cómo las personas hacemos nuestro trabajo, y diríamos que estudia factores o variables o aspectos que se encuentran a diferentes niveles o en diferentes planos, ¿no? Por una parte, hay algunas cuestiones, diríamos así, que están dentro de las personas, sería lo que llamaríamos un nivel intrapersonal. Hay otras que aparecen o emergen en la relación entre dos personas, en el sentido interpersonal, cuando me vinculo con otro, ya sea de manera positiva, porque me llevo bien, o a la inversa, porque no le soporto o no me soporta. Y por otro lado, pues también hay cuestiones o factores que son de tipo grupal o incluso de tipo organizacional, porque afectan a mi trabajo, ya que estoy en un determinado tipo de empresa, en una organización, en un hospital, y incluso variables casi de nivel macro, diríamos, es decir, variables que pueden afectar al desempeño del trabajador, pero que son de nivel social. Por ejemplo, sin ir más lejos, una reforma sanitaria que afecte a las condiciones en que los trabajadores sanitarios van a desempeñar su trabajo, ¿no? En algunos países ahora mismo se está produciendo una modificación tan seria como el hecho de permitir que las enfermeras puedan prescribir medicación. Y entonces ya comienza a haber publicación científica. Hace unos meses he tenido que revisar un trabajo justamente sobre esta temática, ¿no? Cómo afecta a las enfermeras que durante tanto tiempo han reclamado esta competencia el hecho de que se les dé la potestad, pero obviamente a la potestad corresponde el correlato de la gravísima responsabilidad si te equivocas, ¿no?, de poder prescribir una medicación a un paciente. Y todas estas cuestiones son las que estudia la psicología. Efectivamente, yo le hacía la pregunta porque Gabriela Topa, pues en el grado de psicología es profesora de psicología del trabajo, pero imparte docencia también pues en el máster en investigación en psicología, en el máster en prevención de riesgos laborales y sobre todo en ese máster de formación del profesorado, que es un máster muy querido en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y se me ha adelantado un poco a la siguiente cuestión, Gabriela, porque bueno, sé que en sus investigaciones y en los artículos, en algunos de sus artículos más recientes, precisamente, pues investiga sobre el tema de los servicios sanitarios. Por eso la pregunta era ¿por qué se han centrado en el ámbito de los servicios sanitarios cuando nos proponen este tema de la psicología laboral aplicada precisamente a esos servicios sanitarios, Gabriela? Pues la inquietud ha surgido
igual que en otras propuestas formativas que hemos hecho en otros contextos, por una demanda de los propios trabajadores y de los directivos. Las organizaciones sanitarias son en general organizaciones muy complejas. Responden a modelos, en muchos casos, bastante burocráticos, es decir, modelos en los cuales la estructura formal es bastante rígida, tiene muchos niveles en sentido vertical y al mismo tiempo está dividida en departamentos, unidades, etcétera, en sentido horizontal. Y toda esa estructura hay que respetarla mucho y aunque no sea visible para quien mira descuidadamente, los que están dentro son muy sensibles a los indicadores de esa estructura. Por ejemplo, sin ir más lejos, a los carteles que puede haber en las puertas de los despachos o a los colores de la vestimenta de los trabajadores, que aparentemente responden a motivos prácticos, pero que parece que no tienen solo ese significado, sino que también tienen un significado organizacional, de decir, yo soy enfermera, yo no soy enfermera, soy simplemente un auxiliar de enfermería, o yo soy un profesional médico. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas organizaciones muchas veces los profesionales sanitarios asumen puestos de gestión. ¿Esto qué significa? Pues significa algo parecido a lo que pasa en la universidad, ¿no? Una persona que es experta, cardiólogo, oftalmólogo y que a lo mejor es fabuloso en su disciplina porque es para lo que se formó, de repente tiene que empezar a tomar decisiones sobre si concede días libres o no concede días libres a un trabajador, si la baja por estrés que está pidiendo este trabajador está suficientemente justificada y si el conflicto que tiene la unidad de médicos internos con la unidad de emergencias o de urgencias se puede resolver por un procedimiento o por el otro. Y a lo mejor esta persona, aún siendo una persona experta en su organización, porque seguramente llega a ese puesto después de una larga trayectoria, pues no está formado para hacer esa gestión. Y muchísimo menos para manejar, diríamos así, o gestionar, que manejar parece que se acerca mucho a manipular, a gestionar las emociones y otros aspectos más intangibles dentro de la organización, ¿no? Y eso supone un reto. Después hablaremos precisamente con Marta Llorente, que trabaja como enfermera, doctoranda en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, precisamente en Psicología de la Salud, y le preguntaremos sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones sanitarias. Pero Gabriela ha anunciado un aspecto relevante en todas las organizaciones y es el tema de las emociones. Juan Carlos Pérez González, quizás avanzo un poco el contenido del coloquio, pero sí que me gustaría que nos comentase cuáles son esos recursos personales para la gestión emocionalmente inteligente en cualquier contexto, pero en concreto aplicado a los servicios sanitarios, Juan Carlos. Pues bien, básicamente hay que pensar que la gestión emocionalmente inteligente no solo la hace el que tiene un cargo o un puesto de gestión, de dirección de otros, también la debe hacer cada uno de los profesionales que está, digamos, bajo el liderazgo o el ejercicio de gestión de otro profesional. Porque todo lo que hacemos al final nos afecta en un sentido o en otro, más positiva o más negativamente. Todo lo que hacemos, todas las interacciones que tenemos en el lugar de trabajo y fuera de él también, pues afectan de alguna manera a nuestro estado de ánimo. Si afectan de una manera positiva, eso puede hacer que incluso aumente nuestra implicación en el trabajo, nuestra apertura a colaborar con otros, a ayudar, a prestar ayuda y por tanto al final a hacer que el equipo vaya mejor, que el trabajo que se está haciendo junto con otros compañeros vaya mejor. Pero si afecta negativamente, pues eso puede perjudicar al rendimiento, a la confianza que se deposita en los compañeros, etcétera. Y lo que procuramos en este curso, entre otras cosas, es analizar también estas cuestiones que son básicas para ayudar al gestor, al que tiene un puesto de responsabilidad en gestionar a otros, a que tenga en cuenta las emociones, a que las sepa liderar y respetar,
que las considere, igual que, como decía mi compañera, la doctora Gabriela Topa, que en determinado momento se encuentra ese profesional que ahora es gestor, que tiene que decidir sobre si conceder o no días libres, a lo mejor también tiene que decidir sobre qué hacer con un dinero extra que ha llegado al equipo y cómo distribuirlo, si distribuirlo dando incentivos de formación o de viaje o de beneficios sociales, o si eso lo acompaña de un premio o de un refuerzo a los compañeros. Entonces, todas esas decisiones se van a topar mejor si uno conoce mejor a los compañeros, si tiene ciertas herramientas de regulación de emociones a su disposición. Y por otra parte, el trabajador que está trabajando con otros compañeros, todos bajo el liderazgo del gestor, tiene también que contar con herramientas con las cuales a veces incluso defenderse o esquivar gestos, digamos, tóxicos o perjudiciales que pueden venirle del que dirige. De hecho, una cuestión interesante y que se está viendo en los últimos años en diferentes áreas de la psicología aplicada, tanto en el área laboral como en el área de la gestión educativa, es que hay un perfil de personas que se caracteriza por lo que se llama perfil de personalidad oscura o peligrosa o tóxica, y que quizás precisamente por ese conjunto de rasgos tóxicos o fríos, que se caracterizan fundamentalmente por ser manipulador, por ser narcisista y excesivamente confiado en uno mismo, y por ser relativamente frío o indiferente a los demás, consiguen muchas veces prosperar en la pirámide de una organización y alcanzan puestos porque, como son muy ambiciosos y están dispuestos a hacer cosas que a lo mejor no les importa si afecta a otros negativamente, precisamente por eso a veces consiguen méritos que los demás no consiguen. Y estas personas pueden prosperar, pero lo que empezamos a saber es que esas organizaciones donde están estas personas acaban perdiendo. O sea, puede ser que estas personas prosperen, y por eso hay tantas liderando el mundo con perfiles así peligrosos, digamos, de gestión manipuladora de emociones, pero para las organizaciones donde estas personas están ejerciendo el liderazgo, eso es negativo, porque hay menor satisfacción laboral, hay menor implicación, hay menor productividad. Por eso es importante que también que los profesionales estén preparados y formados en una serie de herramientas con las cuales detectar si tienen compañeros o jefes así y saber cómo manejarlo de la mejor manera posible. O sea, el hecho de que una persona desarrolle su competencia emocional no le va a hacer absolutamente infalible para afrontar cualquier situación crítica o difícil, pero sí que le puede atenuar el dolor o el sufrimiento, o sí que puede darle herramientas alternativas con la cual encontrar la solución, saber cómo mediar, saber cómo resolver el conflicto antes que si uno no cuenta con estas competencias emocionales. Por eso yo tengo el gusto de colaborar con la doctora Gabriela Topa, porque creemos que es importante engarzar el conocimiento que vamos teniendo sobre estas cuestiones, sobre la comprensión de qué es la competencia emocional, qué es la inteligencia emocional. De hecho, además, en el ámbito sanitario es uno de los ámbitos profesionales donde más se está tomando en serio la posibilidad de aplicar lo que sabemos en investigación básica sobre inteligencia emocional. La mayoría de investigaciones centradas en un colectivo profesional a nivel internacional hoy día están centradas en el colectivo de enfermería. Y poco a poco, tímidamente, están llegando también al colectivo médico. Hay revistas ya científicas del ámbito médico donde se está tomando en serio la idea de meter contenidos de inteligencia emocional en la formación de médicos y en la formación permanente de profesionales sanitarios. Bueno, pues si les parece vamos a escuchar a Marta Llorente Alonso y después hablamos de ese curso que nos están anunciando. Marta Llorente Alonso es licenciada en Psicología por la UNED, máster de investigación en Psicología, doctoranda en Psicología de la Salud. Trabaja como enfermera especialista en salud mental en el Complejo Hospitalario de Soria, perteneciente al Servicio de Salud de Castilla y León, y es profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Valladolid. Muy buenos días, Marta. Buenos días. Pues si le parece, comenzamos por una primera cuestión. ¿Por qué considera importante la gestión de los recursos humanos en las organizaciones sanitarias? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tenemos que tener claro qué es eso de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Es un concepto, la verdad, que muy amplio. Yo lo concretaría y lo definiría pues como un proceso dinámico en el que se coordina y se administra todo el capital
humano de una empresa y de sus tareas también. Yo creo que el objetivo principal de la gestión de los recursos humanos es conseguir que tanto empleados como organización tengan las mismas metas, ¿no? Claro, para esto se necesita una estrategia coincidente y bien planificada. En segundo lugar, bueno, respondo a tu pregunta, ¿por qué es importante en las organizaciones sanitarias esta gestión de los recursos humanos? Bueno, pues yo pienso que las organizaciones sanitarias son complejas, son multiprofesionales y tienen muchos niveles de jerarquización. Claro, necesitan de un proceso colaborativo de todos los profesionales para poder conseguir estos objetivos comunes, ¿no? Entonces, claro, es imprescindible desde la gestión de los recursos humanos que los trabajadores se impliquen para conseguirlo. Y yo creo que es aquí donde tiene el papel principal la psicología del trabajo. Bueno, ¿y qué beneficios se cree que aporta la psicología del trabajo a la gestión de los recursos humanos? Marta Llorente. Bueno, pues sinceramente creo que no puede existir una correcta gestión de personal sin la psicología del trabajo. Por ejemplo, como decía antes, pues para conseguir los objetivos de la organización necesitamos implicación y compromiso. Un trabajador que tiene una elevada carga de trabajo, claro, necesita saber cómo gestionar esas emociones para evitar el síndrome de burnout. También creo que hay que contar con un adecuado clima laboral y, bueno, pues a su vez un supervisor o jefe de servicio debe tener dotes de liderazgo, ¿no?, para poder resolver esos conflictos que surgen en el día a día del hospital. Y, bueno, pues por otro lado, necesitamos un cumplimiento del contrato psicológico. Debe existir un equilibrio entre lo que el trabajador espera encontrar cuando entra a trabajar y lo que de verdad consigue. De esta forma, pues el trabajador estará satisfecho. Y en este proceso de contrato, de cumplimiento del contrato, pues también es importante el mentoring. ¿Qué es el mentoring o mentorazgo? Pues sería un acompañamiento al inicio de la relación laboral en el que pues una persona más experimentada o que tiene más conocimientos pues guía ese proceso, ¿no?, de adaptación del nuevo trabajador. Y bueno, yo pienso que todos estos son ejemplos de lo que puede aportar la psicología del trabajo. Sí que es verdad que me falta comentar una parte muy importante, que yo creo que es muy importante en una organización sanitaria, que es el empoderamiento. Además es que es un concepto que últimamente ha estado muy presente en todos los encuentros y jornadas o congresos en los que he estado de enfermería, ¿no? En todos ellos he escuchado hablar del empoderamiento de los profesionales y, eso sí, en muy pocas ocasiones se ha distinguido de los tipos de empoderamiento. Casi siempre se habla de empoderamiento como sinónimo de autoeficacia. Bueno, tenemos la suerte además, Marta Llorente, de que sus investigaciones, y en este momento recordaba que es doctoranda en Psicología de la Salud, pues en sus investigaciones trabaja precisamente en la especialidad de Psicología del Trabajo y de las organizaciones con estudios centrados en el empoderamiento psicológico y el diseño del trabajo. Por eso me gustaría que nos hablase de qué es el empoderamiento y qué tipos de empoderamiento existen. Marta. Sí que me gustaría distinguir entre los dos tipos principales de empoderamiento, por lo menos son los que más extendidos están en la literatura, ¿no? Son el estructural y el psicológico. Bueno, pues el estructural, están ambos muy relacionados, ¿eh? Sí que se ha estudiado que el estructural es el antecedente del empoderamiento psicológico. El estructural sería ese conjunto de actividades o prácticas que lleva a cabo la dirección para dar poder a los trabajadores, mientras que el psicológico pues serían los procesos cognitivos, ¿no?, por los que se modifica la percepción de uno mismo. Por poner unos ejemplos para que sea más fácil distinguirlos, el empoderamiento estructural pues sería contar con la presencia de apoyo, tanto de compañeros o de jefes, la disponibilidad de recursos, tener ese acceso a la información que es tan importante o incluso las oportunidades para promocionar en la organización. En cambio, el empoderamiento psicológico lo formarían 4 dimensiones principales. Una de ellas es el significado, que sería ¿cuánto vale para mí la meta? Es el valor. La competencia o autoeficacia pues se referiría al grado en que una persona puede realizar las tareas hábilmente. Y el impacto sería, pues, si tienen efectos importantes mi conducta, marca la diferencia con respecto al resto. Por último, en cuarto lugar, contaríamos la elección o autodeterminación, que sería ese, tengo libertad para poder tomar decisiones yo en mi empresa.
Y bueno, pues es que es así, es antecedente el estructural del empoderamiento psicológico, porque si una organización ofrece apoyo, recursos, da información, ese trabajador va a sentir que lo que hace es importante y va a confiar en sí mismo y va a creer que tiene la suficiente autonomía pues para hacer su trabajo. ¿Y qué puede aportar el empoderamiento psicológico en una organización sanitaria? Algo ya nos ha dicho, pero me gustaría que profundizase en este aspecto. Bueno, pues hay muchas investigaciones que relacionan el empoderamiento con resultados organizacionales. Pues, por ejemplo, se relaciona con mayores niveles de satisfacción, menor intención de abandono, incluso una percepción de un clima adecuado, ¿no? Pienso que un consecuente importante es el de tipo actitudinal, que es el compromiso. Un trabajador empoderado se siente motivado para hacer su trabajo. Entonces, ¿esto en qué va a derivar? Pues en un compromiso con la organización para poder, digamos, conseguir esos objetivos. Todos estos resultados pueden proyectarse en organizaciones sanitarias. De hecho, muchos de los estudios a los que he hecho alusión con estos resultados están centrados en profesionales sanitarios. Bueno, y ¿nos puede poner un ejemplo de empoderamiento psicológico en una organización sanitaria, Marta? Bueno, me vais a permitir que ponga ejemplos muy cercanos a mí, ¿no? Que es el personal de enfermería. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, me imagino una enfermera que acaba de firmar un contrato, llega al servicio de UCI con unas expectativas y empieza a trabajar a turnos mañana, tarde y noche, ¿no? Como se suele hacer. En este momento de su llegada a la unidad le van a asignar una enfermera de referencia durante un mes que le guía en ese proceso de adaptación. Se podría decir que es su mentora. Además, la supervisora pues le explica cómo hay que solicitar el material que falta, le enseña el funcionamiento de la unidad, le presenta al resto de trabajadores y encima, además de todo esto, la organización le va a poner cursos gratis de formación en cuidados intensivos durante todo este periodo, ¿no? Claro, ¿cuál es la consecuencia de tener a su alcance todas estas estructuras de empoderamiento? Porque al fin y al cabo son estructuras de empoderamiento. Bueno, pues pasa el mes, esa enfermera empieza a verse como capaz para realizar las tareas por sí sola, con lo cual se motiva, siente que sus cuidados son importantes y, bueno, en resumen, se ha empoderado pues psicológicamente. ¿Qué resultado creo que es el más importante? Pues yo creo que, lógicamente, que ese poder de la enfermera, ese empoderamiento, se proyecta directamente en los cuidados de calidad. Pienso que es lo más importante del empoderamiento, ¿no? Las implicaciones prácticas que puede tener a posteriori. Bueno, nos imaginamos ya un ejemplo, digamos, no positivo. Me gustaría que nos comentase algo sobre la falta de empoderamiento psicológico, Marta. Bueno, pues me voy a situar de nuevo en la sanidad y en el mundo de la enfermería y pues me voy a imaginar una enfermera que acaba de firmar un contrato, esta vez en el pool volante. Voy a explicar qué es eso del pool volante. Es un grupo de enfermeros que se les contrata, no tiene ubicación física en una planta del hospital y entonces acuden en el momento donde se les llama y donde se les necesita, ¿no? Pues hay una baja en medicina, pues allá que voy a trabajar. Entonces, esta enfermera llega un lunes y le envían a la planta de medicina interna. Bueno, en esa planta no ha estado nunca, pero eso sí, como es grado en enfermería, pues se le habilita para cualquier puesto. Tiene que saber de todo. A media mañana le llama al supervisor y le dice, oye, mira, que es que tienes que ir a neonatos, que ha nacido un prematuro y tienes que reforzar la planta. Claro, ¿qué ha pasado? Llega esa enfermera a su casa, esta enfermera se ha sentido a lo largo de la mañana con mucho cansancio emocional, exhausta, con mucho miedo a lo que podría haber pasado, con mucha inseguridad por realizar un trabajo para el que no se siente capacitada, ¿no? Entonces, en resumen, esta enfermera no se ha sentido empoderada. Y esto, bueno, ha generado un sentimiento de impotencia y de insatisfacción que incluso puede llegar a dar lugar a ganas de dejar la enfermería, por ejemplo, por poner un ejemplo centrado en la profesión de enfermería. O como antes nos mencionaba, pues a ese síndrome del quemado, de estar quemado. Ya para concluir, Marta, ¿qué hay que fomentar en las organizaciones para que los trabajadores se empoderen, se sientan empoderados? Bueno, pues yo pienso que si tanto los gerentes como los directores de recursos humanos
no se centran en políticas que fomenten la psicología del trabajo, pues nos vamos a ver en estas circunstancias que he comentado pues muy frecuentemente. Trabajadores inseguros, con sensación de ineficacia, de insignificancia, y ojo, que pienso que es bastante serio porque puede derivar en trastornos psicológicos, pues trastornos de ansiedad, depresión, y además es que hay muchas veces que hay transferencia emocional a los más cercanos. O sea, llegas a tu casa y con el que primero lo pillas es con el que tienes cerca y con tu familiar, ¿no? Y es un tema bastante serio. Entonces yo pienso que, bueno, que primero vamos a formar en psicología organizacional a todos los trabajadores para poder prevenir ese tipo de situaciones, que no nos gustaría encontrar, pero es que no solo como trabajadores, es que ni como usuarios, ni como pacientes de la sanidad pública, por supuesto. Y yo pienso que para eso está pensado este título experto, ¿no? Para ayudar a organizaciones sanitarias a que sean saludables en cuestión de personal y de prácticas. Muchísimas gracias, Marta Llorente Alonso. Y bueno, esta vez hemos tenido que hablar por teléfono. Espero que muy pronto podamos contar con su participación en los programas de la radio de la UNED desde estos estudios, cuando el trabajo se lo permita, porque antes recordaba que Marta Llorente es enfermera especialista en salud mental en el complejo hospitalario de Soria. Y bueno, importante también, es profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Valladolid y doctoranda en Psicología de la Salud en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Hasta luego. Gabriela Topa, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Antes nos comentaba que no es el primer curso que diseña precisamente pensando en profesionales y ha investigado mucho sobre esos profesionales de los servicios sanitarios y cómo ayudarles desde la psicología laboral. ¿Qué aporta este curso que están a punto de sacar adelante, este curso de expertos sobre la psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios, Gabriela? Pues yo creo que las instituciones, las organizaciones sanitarias tienen un doble desafío. Por un lado, tienen que brindar servicios en unos entornos desde el punto de vista individual adversos, y voy a intentar explicar esto, adversos porque uno no va a las instituciones sanitarias cuando está sano. Muy pocas veces va para momentos felices. Y si va para un momento feliz, como por ejemplo me ha sucedido recientemente por el nacimiento de un bebé, incluso ese momento está teñido de estrés, de dolor y de dificultad. Pero la mayor parte de las veces cuando vamos a las instituciones sanitarias es porque estamos enfermos. Entonces el profesional sanitario está constantemente confrontándose con las situaciones más complicadas de la humanidad, del ser humano, ¿no? Es decir, con el dolor, con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento. Por consiguiente, el primer desafío consiste en lograr los mejores resultados como organización y como profesionales de cara a nuestros usuarios, clientes, beneficiarios, etcétera, y sus familias, que en definitiva están atravesando una situación delicada. Por otro lado, la organización como tal tiene que ser productiva en el sentido de poder responder a los sistemas de rendición de cuentas y de transparencia que hoy día son cada vez más extendidos en todos los contextos organizacionales. Por consiguiente, tiene que ser capaz de dar cuenta de que utiliza sus recursos económicos de la manera más eficiente posible y que aquello que gasta lo hace rendir al máximo que puede, ¿no? Y entonces esos dos aspectos nos han interesado especialmente. Por una parte, intentar dar soporte a los profesionales sanitarios que están en diría yo, en el frente de batalla como profesionales, incluso a los que ya han dado el salto a las responsabilidades de gestión, como bien decía antes Juan Carlos, o a los que se están preparando para darlo,
en el sentido de identificar todas aquellas variables, todos aquellos factores psicológicos de tipo organizacional que les pueden ayudar a brindar mejor el servicio a sus pacientes, clientes y destinatarios. Y por otro lado, identificar aquellos factores que podrían ser obstáculos o poner dificultades, trabas, de cara a la mejor gestión clínica, en el sentido de rendir cuentas, lograr una gestión más eficiente, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En ocasiones, cuando hablamos de cultura organizacional, estamos hablando de una serie de aspectos aparentemente intangibles, que no están visibles, pero que pueden ser una dificultad muy importante si, por ejemplo, se quiere implantar un sistema de gestión de calidad. De repente la gente vive en un clima de desconfianza, como recién comentaba Juan Carlos, o en un clima de sentirse vigilada, controlada, y por lo tanto no se implica realmente. Y cualquier intento de hacer una gestión innovadora requiere que la gente esté implicada, que la gente esté comprometida, y yo suelo decir a veces en broma un dicho muy argentino, que es que en realidad lo único que crece de arriba hacia abajo es el rabo de las vacas. Todo lo que queramos que crezca en una organización tenemos que intentar que crezca de abajo hacia arriba. Por consiguiente, si los trabajadores no están implicados, mal vamos con cualquier innovación, con cualquier cambio. Será un curso de experto universitario. De momento, y viendo en la propuesta, pues efectivamente, como nos dice la profesora Gabriela Topa, pues se trata de dotar a los profesionales sanitarios de los recursos teóricos y prácticos que les ofrece la psicología de las organizaciones para la gestión de las personas en los servicios sanitarios, para ayudar a quienes desempeñan o aspiran a desempeñar actividades de gestión y dirección de las organizaciones sanitarias, a lograr el bienestar de sus profesionales y la sostenibilidad de las instituciones, buscando precisamente pues una cultura organizacional que también dote de salud a las organizaciones. Enlazando con lo que hablábamos antes de las emociones, Juan Carlos Pérez González, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director de ese Laboratorio de Educación Emocional, Duemo, hay una cuestión, y bueno, por supuesto se va a tratar en el programa del curso, es el tema de los recursos personales para la gestión emocionalmente inteligente. Como antes nos mencionaba, pues esas personas tóxicas que de alguna manera intoxican a las organizaciones. Me gustaría que nos hiciese un apunte sobre qué recursos personales son clave para una gestión emocionalmente inteligente en el trabajo y también positiva. Bueno, primero, si me permite, María José, quisiera hacer una precisión. No es del todo correcto, de hecho es generalmente recomendable evitar la expresión persona tóxica. Sí que comportamiento tóxico, porque en el fondo tóxicos podemos ser todos en cualquier momento menos esperado para según qué situaciones y qué personas, ¿no? Entonces, digamos que es más aséptico hablar de comportamientos tóxicos que de personas tóxicas, aunque obviamente hay personas que como cometen esos comportamientos de manera frecuente, pues sean fácilmente tildadas de personas tóxicas. Pero no es, digamos, técnicamente defendible el tildar a unas personas como tóxicas y otras como no. Efectivamente, y sobre todo cuando intentamos ser positivos. Claro, exactamente. Sobre todo si queremos, además, ver el lado bueno, el lado brillante de la calle, ¿no? Como dice la canción esta norteamericana. Bien, la idea es ¿qué estrategias podemos utilizar? Pues hay una serie de factores. Los factores más personales pues pueden venir de la propia personalidad, del conjunto de características disposicionales, de las tendencias que tiene cada persona a afrontar la vida, a reaccionar ante la adversidad, ante la sorpresa, a relacionarse con los demás. Y esto es lo que se conoce como rasgos o características de personalidad. Pero también hablamos de la competencia emocional, que consiste en esencia en ser capaz de reconocer qué emociones tenemos nosotros, qué emociones tienen las personas que nos rodean y cómo manejar
esas emociones que tenemos nosotros o cómo manejar las emociones o tratar de influir incluso en las emociones que tienen los demás. Parece ser, según la investigación, que las personas que más destacan en ciertas características de personalidad y en ciertas variables relacionadas con esta competencia emocional son personas que suelen tener mejor red de apoyo social, mejores relaciones en el trabajo, suelen implicarse y rendir mejor y al final, a la postre, son más beneficiosas para la organización. También sabemos que en aquellos equipos de trabajo donde digamos que el nivel promedio de inteligencia emocional de ese grupo de trabajo es más alto, coincide con que luego esos equipos de trabajo rinden mejor, son más felices, están más satisfechos e incluso dedican más esfuerzos y energía a la mejora, a la innovación y a la creatividad en el lugar donde se encuentran. También quisiera añadir que ha salido un poco de soslayo, pero en algún momento hemos hablado específicamente de la salud, ¿no? Decía, creo que con mucho acierto nos recordaba Gabriela que cuando uno va a un entorno sanitario generalmente es porque le acompaña a alguna emoción negativa, algún temor, alguna ansiedad, alguna angustia. E incluso, y me ha parecido muy acertado también el ejemplo que ha puesto, ¿no, Gabriela, del momento de un parto, que es un momento maravilloso, que llega un ser humano más al equipo de la humanidad, pues también lo vivimos con ansiedad y con angustia, con incertidumbre, con lo cual ese contexto presenta ya per se una serie de emociones negativas con las que tienen que lidiar todos estos profesionales, independientemente de que luego estén resolviendo una tarea técnica concreta, ¿no? Entonces, en ese contexto también es importante comunicarle a los profesionales de la atención sanitaria, sobre todo del colectivo de enfermería y de medicina, que sabemos hoy, y lo sabemos recientemente, en los últimos 10 años cuando ha habido mayor avance, que en investigación sobre inteligencia emocional, por ejemplo, sabemos que las personas que suelen mostrar mayores niveles de salud física y mental, coincide que son personas con mejores niveles de desarrollo emocional y competencia emocional, con lo cual esto nos parece que ya tenemos tal nivel de evidencia suficiente como para contárselo también a los profesionales de la salud, para que lo tengan en cuenta y sean ellos conscientes de que muchas intuiciones que tienen profesionales de la salud acerca de los beneficios colaterales que puede tener para un paciente o para una relación con un paciente, el manejar emociones positivas y agradables, se están viendo avaladas por la investigación científica. Entonces, también queremos esto contárselo a estos profesionales y dar pautas e ideas de cómo se pueden beneficiar de esta investigación reciente para aplicarlo al contexto laboral, ¿no? de las instituciones sanitarias, que nos beneficiaría a todos. Recuerdo un programa que grabamos hace unos años precisamente en el que nos hablaba de educar las emociones. Por eso, Juan Carlos Pérez González, una cuestión, un avance, porque lo veremos en el programa del curso. ¿Cómo se pueden entrenar estos recursos personales? Bien, este es el quid de la cuestión. Ahora estamos, digamos, confirmando que son entrenables y que se pueden lograr mejoras importantes en adultos en menos de un mes. Ya esto es bastante. Hace poco daba un curso donde lancé la pregunta a los asistentes que estaban ya formados previamente en algunas cuestiones relativas a la educación emocional, qué expectativa tenían ellos cuando terminaran su posgrado y la formación que estaban continuando, ¿no? Qué expectativa de mejora, de conseguir mejora en la competencia emocional de los usuarios a los que atendieran tenían ellos. Y me sorprendió que la gente a veces pasaba el 100% de expectativa de mejora. O sea, a veces esperamos unas mejoras que luego estamos viendo en la investigación que no son realistas. Entonces, se puede mejorar, ya sabemos eso, pero las mejoras no son tan enormes a veces como un 100% de mejora. O sea, eso es duplicar el nivel de inteligencia emocional de las personas y quizás lo podamos hacer más pronto que tarde, pero de momento sabemos mejorar en unos porcentajes que no son tan altos, pero sí que son porcentajes que ya inciden en la vida real de las personas. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Pues fundamentalmente con algunos ingredientes que ahora estamos intentando también de esclarecer, porque a veces en investigación vamos muy lentos y vamos paso a paso. Entonces ya sabemos que se puede mejorar la inteligencia emocional, sabemos que se puede mejorar en menos de un mes y sabemos que algunos programas, algunas experiencias han mejorado y con otras experiencias no se ha mejorado. Ahora estamos en la frontera del conocimiento de por qué los programas que han mejorado han conseguido ese efecto. Y esto no es tan sencillo de acertar, pero parece que algunos elementos son comunes a los programas que mejor funcionan. ¿Cuáles son estos elementos? Pues el primero, que las personas se impliquen.
Esto hay un clásico ya en la psicología que dice cuántos psicólogos, ¿cómo era aquello, Gabriela? ¿Cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla, ¿no? O algo así, ¿no? Y lo que hace falta es que la bombilla quiera cambiar. O sea, no es el número de psicólogos, sino que la bombilla quiera cambiar, ¿no? Pues esto es un poco igual. Para que una persona realmente logre una mejora después de un esfuerzo en su desarrollo emocional, hace falta primero implicación. No siempre hay implicación. Esa implicación a veces requiere, que es algo común en muchos programas que han funcionado, un diario emocional. O sea, un trabajo diario durante un cierto tiempo, 1 mes, 2 meses, de examinar diariamente en qué he conseguido ser emocionalmente inteligente a lo largo del día y en qué tarea o acción o interacción no he sido emocionalmente inteligente. ¿Qué razones he tenido? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué he pensado? ¿Qué motivaciones he tenido? Etcétera. Una serie de pautas que eso las iremos dando en el curso. Entonces, hace falta implicación, pero suficiente como para que uno pueda hacer un seguimiento diario de su propia vida y su propia interacción y desarrollo emocional. Eso es fundamental. Y luego es importantísimo, que eso requiere un poco más del tiempo del que disponemos ahora, es importantísimo que las personas, antes de intentar implicarse en su propio desarrollo y mejora de su competencia emocional, comprendan elementos básicos de cómo vivimos y gestionamos las emociones. Hace falta un mínimo de comprensión sobre las emociones. Y desafortunadamente, por la cultura que tenemos, donde tradicionalmente se ha dejado las emociones un poco de lado, más se han dejado la suerte de cada familia y de cada individuo, pues no tenemos realmente bases, la mayoría de las personas, sobre cómo funcionan las emociones. Así que es importante comprender un poco cuáles son los elementos básicos de una emoción, cómo se desarrolla, qué tipo de estrategias o clases de estrategias son más convenientes y cuáles son menos convenientes a medio y largo plazo. Cuando uno comprende eso, ya empieza a tener pistas de cómo y dónde tiene que esforzarse. Y unas personas tendrán que esforzarse más a lo mejor en gestionar la ira o en controlar cuando se enfadan, y otras personas tendrán que gestionar más o esforzarse más, porque su debilidad no la tienen en la ira, a lo mejor en controlar su vergüenza, que les impide lograr cosas importantes en su día a día, etcétera. Bueno, y por lo que les estoy escuchando, importante también pues esa cultura organizacional, porque aunque uno quiera, como no funcione la organización, pues difícilmente se van a poder aplicar estos cambios o estas mejoras. Gabriela Topa, el curso va a tener también propuestas prácticas, porque a veces con la teoría solamente no somos capaces de dar ese salto que nos proponía el profesor Juan Carlos Pérez González. Sí, nuestro objetivo es, y de hecho la propuesta del programa que hemos hecho lo incluye, un cuarto módulo, el último, que está desarrollado justamente o centrado en todas las cuestiones prácticas, es decir, en aquellas que pueden ser análisis de casos exitosos, por ejemplo, en innovación en organizaciones sanitarias, estudio de aquellos casos en los cuales se ha llevado a cabo una modificación a través de la educación de los profesionales o del cambio de las prácticas concretas, de lo que se hace en el día a día. Esa es la distinción entre ideas y prácticas cotidianas, para modificar el modo en que se hacen las cosas cotidianamente y lograr un mejor desempeño, unos mejores resultados, y al mismo tiempo, como Juan Carlos planteaba, herramientas de tipo intrapersonal o interpersonal para el desarrollo de las competencias o de las habilidades emocionales. Recién cuando escuchaba a Juan Carlos hablar, pensaba algo que ha caracterizado durante mucho tiempo a la educación de los profesionales sanitarios ha sido justamente lo contrario, ¿no? Todos hemos oído hablar del síndrome de burnout o de estar quemado. Marta hablaba hace un rato de este tema. Pues justamente una de las características es el distanciamiento emocional. Pero es que el distanciamiento emocional ha sido una estrategia para intentar lidiar, por decir así, con el dolor que al profesional le produce el estar de cara al sufrimiento de otro. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo que le han enseñado durante muchísimo tiempo para gestionar el problema? Pues tú no ves a un paciente, no estás viendo a una persona,
no se lo han dicho así directamente, pero la cultura se aprende también por modelado, es decir, por ver al otro cómo reacciona. Es la rodilla con artrosis de la cama 18. No es Juan, que es una persona mayor y que tiene artrosis y que tiene un problema en la rodilla. No, es una rodilla. Entonces, ese distanciamiento emocional justamente es el que les ha permitido pues no llegar a la fatiga de compasión, es decir, estoy todo el tiempo compadeciéndome de los demás y al final acabo exhausto, pero lo que ha generado esa idea de que el mundo pues se puede interpretar como dos realidades, una racional, cognitiva, que es la superior, y otra emocional, oscura, que hay que controlar y mantener a raya, porque si dejamos que las emociones contaminen las cosas, pues todo va mal, ¿no? Entonces, pues nuestra cultura organizacional está muy imbuida de esos procedimientos, de esas prácticas que intentan mantener lo emocional apartado y que nos muestran la idea de que la racionalidad, incluso los modelos más avanzados siempre han hablado de racionalidad limitada, pero de racionalidad. Con lo cual, para ser racionales y correctos y eficientes, hay que dejar lo emocional de lado y centrarnos solo en un aspecto. Y yo creo que nosotros creemos que esto es una carencia y que hay que tener visiones más amplias, más complejas, más flexibles, claro, más comprensivas. Claro, si me permites añadir, estaba recordando también el clásico patrón muy extendido de jefe o de jefa, donde además de buscar este protagonismo de lo racional y este control de lo emocional, cuando se deja escapar lo emocional es sencillamente para dejarlo escapar en modo negativo. Es decir, el jefe o la jefa tradicional solo se permite utilizar las emociones para reprender o castigar. Ahí sí que se enfurece y no tiene complejo y cree que es propio de su cargo ejercer esa comunicación emocional negativa. Sin embargo, cuando tiene que premiar o reforzar, suele inhibirse. Eso es un error de concepto que además sabemos por la experiencia de cómo ha ido cambiando y evolucionando el mundo, que ese tipo de líderes cada vez son menos recomendables en las organizaciones, porque las organizaciones donde hay ese tipo de ejercicios de liderazgo al final son menos productivas, menos satisfechas, menos lugares, digamos, reconfortantes para los empleados, ¿no? Y suele haber mucha rotación y mucho abandono de grandes profesionales que a lo mejor entran y cuando ven eso acaban... No hay que perder de vista, perdona que te interrumpa, la perspectiva de género, porque de hecho el mundo de lo emocional siempre se ha considerado un mundo femenino. También. Y como femenino ha sido un mundo devaluado. Es decir, no es femenino de casualidad, es femenino porque es un mundo inferior, de pasiones incontroladas, de pasiones más bajas, entre comillas. Y entonces, claro, es curioso que en los contextos sanitarios pasa algo parecido a lo que nosotros hemos constatado, bueno, y muchos otros investigadores antes que nosotros, en el ámbito educativo. Y es para profesiones enormemente feminizadas, de hecho hablamos de enfermera. ¿Por qué? Porque la mayor parte son enfermeras. El porcentaje de directivos no representa la feminización de la población en los estamentos más bajos de la organización. Igual que pasa en los centros educativos, por ejemplo. Para instituciones donde la mayoría del profesorado es femenino, la mayoría de los directores de los centros son varones. Bueno, son muchos los aspectos y a lo largo del curso, mucho rato aquí hablando contigo porque es un placer. Yo creo que en el momento en que tengamos ya ese curso en marcha, ese curso de posgrado sobre psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios, volveremos a hablar de estos aspectos y de otros muchos, porque estaba viendo aquí simplemente el primer objetivo del curso, comprender el concepto de organización y la perspectiva de la psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios. Y bueno, además de
de ustedes, psicólogos y pedagogos, la directora va a ser la profesora Gabriela Topa Cantisano, pues hay otros muchos profesionales, no solamente de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, sino de otras entidades e instituciones. Gabriela, un último comentario sobre este panel de profesores que yo creo que, bueno, van a abordar muchos aspectos. Nos hemos centrado un poquito en el tema emocional, porque teníamos aquí a Juan Carlos Pérez González, uno de los profesores que participa en este curso, pero hay otros muchos aspectos. Sí, a nosotros nos interesaba especialmente que en el profesorado no hubiese solo personas que estamos en la universidad, porque podemos ofrecer una perspectiva teórica a lo mejor sólida y bien documentada en la evidencia empírica reciente, pero nos interesaba sobre todo la participación de personas que tuviesen una implicación en los contextos aplicados, ¿no? En concreto, don Alberto Caballero, que es el director de la Escuela de Sanidad de Soria, de la Comunidad de Castilla y León, y otros profesionales que en el día a día de los centros sanitarios son los que están llevando adelante las aplicaciones prácticas de estas propuestas teóricas innovadoras. Muchísimas gracias a los dos. Gabriela Topa Cantisano, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Juan Carlos Pérez González, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la UNED, director del Laboratorio de Educación Emocional EduEmo. Hasta muy pronto, en que nos comenten otros aspectos de esta propuesta novedosa, un curso de posgrado sobre psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios. Un placer, muchísimas gracias. Hasta pronto. Estaremos atentos a la próxima convocatoria de este curso de posgrado, un título propio de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios, dirigido por la profesora de la UNED, Gabriela Topa Cantisano, con la dirección adjunta de Alberto Caballero, director gerente del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. También a otras propuestas para los cursos de verano de la UNED. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.